es un acontecimiento, cisne negro, que encierra una carga de sorpresa tal que multiplica su impacto. O sea, es algo que nadie lo esperaba, pero que ocurrió. Esto sucede como en el siglo XVII. Todos los cisnes en ese tiempo, en el siglo XVII, todos los cisnes eran blancos, hasta que hubo de pronto una transmutación genética y fíjense que aparecieron los cisnes negros ante el asombro general. Interesante. Y basado en este suceso es que Nicolás Taleb acuñó el término cisne negro para referirse a todo evento inusual, a todo evento inesperado. Por ejemplo, eventos inesperados que no siempre estuvieron con nosotros y que trajeron una revolución tal que todavía no se alcanza a dimensionar el nivel de revolución o de cambio o de sorpresa que esto significó. Por ejemplo, la aparición del internet o por ejemplo el tema de la telefonía móvil. ¿Cuándo te ibas a imaginar que a través de este aparato, creo que los Simpson aparecía eso antes, que podías hablar con alguien que estuviera en otra parte y ya está acá, ¿no? Imagínense, estuve mirando cómo también un evento inusual, increíble, sucede en la Primera Guerra Mundial. No sé si ustedes sabían, pero la causa inmediata que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo, Serbia. Esto fue el 28 de junio de 1914. El asesinato de una persona provocó la Primera Guerra Mundial. Eso es sorprendente. Te puedes imaginar tú, toda la gente caminando relativamente plácida en sus vidas, en su vida cotidiana, ¿cierto? Iba a decir una palabra, pero que es difícil de pronunciarla. Pero fíjense, la gente de repente sorprendida por eso que nadie se espera. O sea, matar a una persona y parte de la Primera Guerra Mundial. O usted recordará el 9/11, ¿no? El atentado terrorista a los Estados Unidos en el World Center, ¿cierto? En el Pentágono también. O lo que está sucediendo en estos días en nuestro país. ¿Quién se lo esperaba? Ajá. Fíjense que de esto tendríamos muchísimo que hablar, pero no es la plataforma para hacerlo. Pero lo que es claro es que estamos en medio del aparecimiento de un cisne negro. Según Taleb, para que un evento se pueda considerar el evento tipo cisne negro, tienen que darse 3 condiciones. Primero, el evento es sorprendente. O sea, no había ocurrido hasta entonces y muy pocos o nadie podría haber pensado que podría ocurrir. En segundo lugar, es un impacto con una magnitud enorme, es extremo. Puede ser del lado positivo o del lado negativo. Ustedes saben que luego yo hablaré del lado positivo, porque del lado negativo tenemos demasiado, ¿no? Y lo tercero es que una vez ocurrido este evento sorpresivo, la explicación de por qué ocurrió y el mecanismo de cómo podría haber sido predicho son relativamente sencillos, pero una vez que pasó la cosa. Lo curioso de todo esto es que fíjense que las escrituras, mis queridos hermanos, están llenas de eventos tipo cisnes negros. Solo les voy a mostrar los siguientes. Y como ven, entonces el tema del aparecimiento de algo sorpresivo que impacta a todo se le ha rotulado el cisne negro, y puede aplicarse a lo bueno y puede aplicarse a lo malo. Hoy día voy a hablar de cosas buenas que fueron así, de repente. Ustedes recuerdan el relato del triunfo de David frente a Goliat. Ahí, si tú miras a David y ves a Goliat, había probabilidad 0 para David. Según Saúl, los hermanos de David, el mismo Israel, lo que pensaban de David era cosa seria. Dice el relato ahí en 1 Samuel 17, 31 al 33. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamar a David. A ver, use la imaginación. Ahí estaba todo el ejército de Israel, estaba el paladín, cierto, el gigante filisteo, desafiando al ejército de Israel en el valle de Ela. Y de repente llega un muchacho. Por 40 días había estado el gigante vociferando en esta guerra de palabras.
¿cierto? Porque el tema es que es verdad y siempre será vital o siempre será real lo que dice Proverbios, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Definitivamente. Entonces, el otro día escuchaba a alguien decir algo que ya la Biblia dice y que lo están diciendo los psicólogos, que palabras generan realidad. Esto téngalo muy pendiente por causa de la misión que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la misión de predicar el evangelio del reino. Palabras generan realidad. Pero en este caso el gigante estaba vociferando y desafiando y diciendo: si tienen un hombre, mándenlo. Y ellos dicen que todo el ejército por 40 días estaban asustadísimos, porque miraban, ¿cierto? Y veían al gigante y se miraban entre ellos. Ni siquiera Saúl se comparaba en estatura al gigante. Todos estaban amedrentados y llega un jovencito que había sido enviado por su papá a dejarle alimento a sus hermanos, ¿se acuerdan? Y ahí hace la pregunta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Y el rey le dice: no seas ridículo, no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué vemos aquí? Fíjense que David aparece en medio de una gran intimidación, ¿cierto? La opresión a Israel por parte de Goliat y todos los filisteos. ¿Y sabes qué? Aparece también el relato donde dice: hoy desafío a los ejércitos de Israel, ¿no? Y perdón, este es el relato de lo que estaba diciendo Goliat. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Entonces, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, dice que quedaron aterrados y profundamente perturbados. Y agregue el texto: durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Y agrega el relato: tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Imaginen el escenario. Todos asustados, huyendo por sus vidas. Pero el final de la historia, ¿cierto? De primera de Samuel 17, 45 y el 51, todos conocemos el final de la historia. David respondió al filisteo, ¿cierto? Definitivamente Saúl le dice: ya, si tú crees que vas a matar al filisteo, entonces te autorizo, voy a obviar la historia. Pero en un momento David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Primera de Samuel 17:51 dice: después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat, después que le había dado con la honda, ¿cierto? Y la usó, dice, para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y también dice que huyeron. Aquí en este relato le sucede a Israel: un cisne negro aparece inesperado, impredecible. ¿Quién podría imaginarse que Dios iba a traer la victoria para Israel a través de un muchacho que había aprendido a relacionarse con Dios fuera de la religiosidad? Había sido una persona que había sido ungido por el Señor en su relación con Él, y luego, cuando llegó el momento en que Dios necesitó de un hombre que estuviese dispuesto a hacer respuesta de Él para una nación, entonces hizo uso o tomó a David como uno de sus ungidos. Un cisne negro, algo inesperado, algo improbable que cambió la historia de Israel para siempre. A ver, quiero llevarles un poquito más allá en el Nuevo Testamento. Jesús había estado todo el día hablando a la multitud. Las multitudes venían para ser sanadas, para ser enseñadas, para ser edificadas. Ellos eran atraídos por la compasión de nuestro Señor. Él tenía un corazón compasivo. Él miró a las multitudes y las vio como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Y dice que tuvo compasión de ellas. Ahí estaban las multitudes y habían estado todo el día sin comer. Y llega un momento entonces en que el Señor dice:
alguien se acerca, Señor, despídelos porque ya se hizo tarde y no tienen que comer. Y Jesús les dice a sus discípulos, denles vosotros que comer, ¿no? Entonces, y el tema es que es un tema complicado para los discípulos. Ellos dijeron, Señor, si fuésemos a comprar pan, no habrían panaderías alrededor que pudiesen abastecer a toda la multitud. Ellos no tenían problemas económicos, como usted se da cuenta, no era, oye, ¿con qué plata vamos a ir a comprarlo? El tema es que Jesús los sorprende diciendo, denles ustedes que comer. Y agrega el relato ahí en Juan 6 del 9 y verso 11. Aquí hay un muchachito, ¿cierto? Aparece que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirve esto ante esta enorme multitud? Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Wow, piensen en esto. Probabilidad otra vez, 0. Contabilidad, 0. O sea, tampoco iban a tener tanta plata. O sea, si bien es cierto, no dice que tenían escasez de recursos, pero tampoco tenían tanto como para abastecer a 5.000 sin contar las mujeres y los niños, ¿no? En administración también 0, pero en la gente era algo imposible poder ayudarlas, ¿no? Era una locura, pero nosotros conocemos el fin de la historia. Otra vez un cisne negro apareció, me refiero al milagro. El milagro que nadie podría imaginarse cómo Jesús podría solucionar algo. Pero la historia bíblica dice que Jesús lo hizo, multiplicó los panes y los peces y dice que alimentó a la multitud y sobraron 12 cestas llenas. No sé si estoy explicándome, no sé si estamos teniendo fe y activando nuestra fe para creer que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Otro ejemplo rápidamente, el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Ahí estaban los discípulos de Jesús. Él les había dicho, no se vayan de Jerusalén, porque yo voy a enviar el Espíritu Santo, y luego que envíe el Espíritu Santo van a ser llenos del Espíritu Santo y de poder, y me van a poder ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu. Comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad que hablaran. Fíjense, esto es una manifestación inesperada, inusual, nadie la conocía, nadie la pudo predecir, solamente Jesús les había anunciado. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son galileas, pero cada uno de ellos está hablando en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Mire lo que vino. Vino tal irrupción de Dios que sobre los discípulos vino la capacidad, Dios le impartió la capacidad de saber los distintos idiomas de la gente que había ido a la fiesta de Jerusalén y que se acercaron a ver el fenómeno y obviamente empezaron a entender en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Quedaron allí maravillados, perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. ¿Qué es esto? Fue algo inesperado, algo improbable, algo que irrumpió y algo que lo cambió todo. Ahora bien, vaya por favor ahí 2 de Reyes 6 del 24, vamos a mirar algunos textos aquí. Esto es muy importante considerarlo, por favor téngalo en mente. Ahí 2 de Reyes 6, 24. Voy a empezar a llevarles así para que veamos el escenario. Hay un sitio que es real en Samaria, una ciudad que se está muriendo de hambre. El enemigo sitiaba la ciudad la rodeaba, cortaba todo suministro. Lo primero que atacaban eran los suministros, señores, para sitiar la ciudad, cierto, de comunicación, de agua. Las puertas se cerraban, no podía entrar a la ciudad alimento, etcétera, ¿ya? Y luego de un sitio de 3 años no hay posibilidad por ningún lado. Ellos están desesperados, ya se habían comido todo y ustedes saben lo que estaba sucediendo ahí por lo que vamos a ver más adelante o lo que usted ya leyó. Eliseo, en medio de esta situación, fíjense, hay algo que es impresionante. Eliseo, en medio de esta circunstancia que voy a describir,
usted se va a dar cuenta cómo Él suelta una palabra es tipo cisne negro, y dice algo así como que mañana va a ser una locura, va a ser la locura de la baratura. O sea, todo va a estar normal, el hambre ya no estará más y va a haber abundancia. Wow. Ahora, ponga atención, por favor. El relato dice que el príncipe, cuyo brazo el rey se apoyaba, al oír esto, le dice al profeta, dice, para que esto ocurra, tendría que abrirse, ¿qué cosa? Una ventana en los cielos. Y sería así. Y aquí Eliseo dictamina juicio ante este incrédulo. Le dice, tú lo verás venir, pero no vas a comer de él. Verás venir el de repente de Dios. En otras palabras, aparecerá el cisne negro, aparecerá el momentum, el de repente de Dios, y todo va a ser diferente, porque el cielo y la tierra pasarán, ¿cierto? Pero las palabras de Dios no van a pasar. Y cuando Dios tiene palabras para una nación, entonces esa misma palabra va a sostener a esa nación. Cuando Dios tiene una palabra para una familia, para una persona, para una ciudad, esa misma palabra va a sostener a esa familia, a esa nación, a esa ciudad, porque el que la dijo es el creador del universo. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no van a pasar. Usted y yo nos envejecemos, el tiempo pasa rápidamente, la vida del hombre 70, 75 años y pronto pasan y volamos, dice la Biblia. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros envejecemos, partimos de acá, nos graduamos, pero la palabra de Dios no envejece. Así será la palabra que sale de la boca de Dios, no va a volver vacía, dice. Hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuánto han recibido palabra de Dios en sus espíritus? Interesante. Fíjense, una ventana abierta es un momentum divino para declarar que las cosas ocurrirán en un momento determinado. Se puede entender momentum o cisne negro, es cuando lo eterno y lo temporal se conectan. Momentum fue cuando Jacob durmió sobre la roca y vio los ángeles subir y bajar. Momentum fue cuando Elías oró sobre el altar que construyó y descendió fuego del cielo. Momentum fue cuando Cristo se bautizó en las aguas y los cielos fueron abiertos y el Eterno habló. Momentum fue cuando Moisés tenía sus manos en alto sobre el monte e Israel no perdía la batalla en el valle. Momentum fue cuando Dios se sentó a negociar con Abraham por Sodoma y Gomorra. Un momentum divino. Entonces usted declara cosas que ocurrirán en un momento determinado. Pero la clave es, el Señor dice, yo soy el que abro ventanas en los momentos de mayor dificultad. En mofa, dice el enemigo, ¿tendría Dios que abrir una ventana? Dice, yo no solamente abro ventanas, soy capaz de abrir el cielo en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, soy capaz de abrir el cielo y traer el haz de luz para iluminarlo todo. Mis hijos no están desamparados, mi pueblo no está desamparado, porque yo soy la resurrección y la vida. Mis preciosos, la unción del Espíritu Santo está en nosotros. El espíritu de resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos está en la vida de la iglesia. La iglesia es terrenal, vive en la tierra, pero es celestial porque tiene la presencia y la manifestación del Espíritu dentro de ella. La iglesia son los embajadores de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la enviada para pregonar el evangelio de sanidad, de libertad,
libertad, de liberación, de buena noticia. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no van a permanecer en pie ante el paso avasallante de su iglesia. Hoy día por muchos lados podemos ver que la iglesia posiblemente sea débil, pero mis queridos, el momentum de Dios, el cisne negro, está apareciendo para nuestra nación. Dios no dejará nuestro país en confusión. Dios va a intervenir en nuestra nación y veremos su gloria de norte a sur, de este a oeste. Tome esta palabra y créala, porque el justo por la fe vivirá. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay cosas que ya están a nuestro favor en el mundo espiritual, pero hay que estar atento a la ventana, al momento de Dios. Y nosotros mismos, a través de nuestra vida de oración y el clamor y la unidad del pueblo de Dios, vamos a traer a existencia muchas manifestaciones que asombrarán al más incrédulo. Sabe, todo lo que empezamos a recibir y continuemos recibiendo vendrá por gracia, pero la vamos a tomar por medio de la fe. Así que nosotros estamos creyendo por días mejores, porque Dios nos ha prometido que este país será lleno de su gloria. ¿Cuántos lo creen? Fíjense que es interesante, porque el relato dice ahí en segunda de Crónicas, o sea, primera o segunda de Crónicas, el texto que nos acompaña, Reyes 6:24, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, mire qué interesante, porque Ben-Hadad significa hijo del dios Hadad, significa hijo de la oscuridad, el hijo de la oscuridad. Y le mete un sitio a Samaria y les dice: de aquí nadie sale vivo. Es un sitio físico, y también un sitio espiritual, premeditado, fue concertado. Él trabajó por mucho tiempo para poner en sitio a Samaria. Y fíjense que en muchas naciones está sucediendo esto. Una corriente maligna, una nube negra y espesa está viniendo sobre las naciones, y lo único que la puede parar es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con la proclamación del evangelio del reino de Dios. ¿Lo crees? Hermanos nuestros a través de la historia han pasado por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, han pasado por revoluciones. Hermanos nuestros han muerto en batalla, pero hermanos nuestros han declarado que el plan de Dios se ejecutará como Él lo ha preestablecido. Nosotros somos llamados a caminar por fe y no por circunstancias. Por lo tanto, tenemos que mantenernos creyendo en el Dios que nos llamó. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe? Ante un sitio que hacer, mire las consecuencias del sitio, verso 24. Primero, usted puede imaginarse una ciudad sitiada por 3 años, con todos sus suministros cortados. Entonces ahí se da una condición de baja moral al extremo. El mundo ellos ya no están pensando en el futuro. Se da una condición social y espiritual degradante en el pueblo. Seguramente ellos ya dejaron en ese momento, en esas circunstancias, dejaron de proyectarse a un mejor futuro. Lo segundo que sucede es que cuando hay sitio, la gente se alimenta de lo único que hay. Y entonces dice en el verso 25, la gente estaba con tal hambre a consecuencia del sitio, tanto que empezaron a comer cualquier porquería. Y es aquí donde tenemos que hacer el paralelo, mis preciosos. La Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios, que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que nosotros tenemos que predicar el evangelio. El avance del reino de Dios consiste en la predicación en 2 cosas: en la predicación del evangelio, y será predicado este evangelio del reino,
Tenemos nosotros que predicar el evangelio, la buena noticia, pero la buena noticia del reino. Entonces predicamos para que la gente se salve, porque ¿cómo se salvarán si no hay quien les predique? Necesitamos no callar, usar las redes sociales para hablar del reino de Dios. No te metas en la corriente que está corriendo. Sea ahora el pregonero de justicia, sea ahora el que saque el mensaje del cielo, sea ahora el representante de Cristo. Es ahora en donde en medio de las tinieblas la iglesia tiene que brillar. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el Señor Jesucristo dice: vayan, prediquen el evangelio, pero también formen a la gente, instruyan a la gente, adoctrinen a la gente, predíquenle a la gente. O sea, tenemos que predicar el evangelio para salvación, pero que tenemos que formar a la gente que entre a ese reino. Ahora, mire, dice que se vende un alimento malo a un precio muy alto. La gente se alimenta por lo que escucha. Los medios están intervenidos. La educación se distorsiona y corrompe en todos los niveles. La moral se desintegra. Se pierde el pudor y la decencia. La fe en muchos se debilita. La fe en muchos se debilita, porque ahora es el tiempo en donde va a quedar en evidencia dónde estás parado tú. Si acaso estamos en Cristo, nuestro amado Señor, o estamos simplemente en aquellas apelaciones almáticas que se van cuando las circunstancias cambian. Nosotros no estamos solo alimentando nuestras emociones. Nosotros somos gente plantadas en la persona de Jesucristo, que es la roca, y no caminamos ni por lo que vemos, ni por lo que oímos, ni por lo que sentimos, sino por lo que cree nuestro corazón. Amén. ¿Está ahí conmigo? Ponga atención, por favor. La fe en muchos se debilita al punto de sentarse a la mesa con los corruptos e incrédulos para obtener ventajas y para echarle más leña al fuego. Pero cuando cambiamos la manera de pensar, entonces cambia nuestra manera de vivir. Y nosotros sabemos que mientras algunos propugnan sus ideologías, nosotros somos puestos por Dios para avanzar y predicar el evangelio del reino. Dios está recuperando a su humanidad para Él, y el Señor ama a tanta gente. Nuestra proclama es: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, cuando la gente está sitiada, entonces el verso 26 y 27 de este pasaje nos dice que la gente entonces pone su confianza en el brazo humano. Ponga atención, el socialismo promueve esto. Papá Estado. Nosotros necesitamos gobernantes que señalen a Dios como la respuesta. ¿Se acuerdan que estas mujeres fueron: Señor mío? Y él dice: ¿qué me dices a mí? Si clama a Dios, ¿de dónde te voy a sacar yo? Así que ni este otro es la respuesta. La respuesta es el reino de Dios que se establece en el planeta Tierra y se establece a través de sus hijos que están relacionados con Dios para traer los principios, los valores, la sabiduría del cielo que está viniendo a la tierra. El Señor sigue insistiéndonos a nosotros y dice: por favor, como nunca antes, no sé si dirá por favor, pero como nunca antes, pónganse de acuerdo y oren: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El Señor ha prometido respaldar nuestra labor. Él dijo: yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Él ha dicho: el Espíritu Santo está en ustedes. Vayan, predique, abran su boca, abran sus casas, ámense los unos a otros y sean una fuerza distinta, sean una comunidad de creyentes distintos, sean un pueblo distinto. La gente verá cómo viven ustedes y dirán: ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Quiero ser como tú eres. Y ahí tenemos la oportunidad de decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Interesante lo que dice el verso 26 y 27.
Porque aquí el gobernante de Samaria es más sensato que muchos gobernantes. Porque él está diciendo, busca a Dios. Versos 28 y 29. Fíjese que nosotros tenemos que entender, mis queridos y preciosos, que tenemos que, mis hermanos, no estamos solos. Tenemos la palabra de Dios. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se sentó, sino que la palabra de Dios está su delicia. En su palabra medita de día y noche. Este hombre, esta mujer van a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Aquí está el diseño de Dios para las naciones. Aquí está el propósito eterno de Dios. La palabra de Dios vive para siempre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos predicar la palabra que salió de la boca de Dios. Tenemos la persona del Espíritu Santo que está con nosotros. Nuestra mirada tiene que ser inteligente. Mis preciosos, tenemos que mirar a los niños, a los juveniles, a los jóvenes, y a ellos darle lo que nosotros que tenemos más edad hemos recibido y hemos caminado con Dios. Es la hora de invertirnos intencionalmente en las personas. Cuando la Biblia dice que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor, habla del conocimiento revelado. Habla que va a haber millones de personas depositarias de la revelación de Dios. Por eso déjate guiar por el Espíritu Santo y empieza a hacer discípulos. Haz discípulo en tu trabajo, en la medida, en los momentos que tengas. Haz discípulo en el colectivo, haz discípulo en la universidad, haz discípulo en el liceo, en todos lados. Haz discípulo de tus hijos en tu familia. No puede ser, precioso, preciosa, que tus hijos crezcan y no los impactaste con tu testimonio, no lo lograste para Dios. Samaria estaba tan sitiado. La irresponsabilidad de los padres ha sido tal y es tal hoy día en nuestro país, que ¿sabes qué? El diablo se está comiendo la próxima generación. Ellos estaban comiendo. Mira, ve el otro versículo, por favor. Pasa al otro versículo. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban comiendo la próxima generación. Por eso tenemos que ser intencionales en nuestro discipular. Por favor, jóvenes, déjense de ser la generación de cristal. Yo no entiendo. No entiendo. Hoy día es la generación inmediatista, la que no forjó el suelo donde ellos caminan en nuestra nación. Ellos no lo forjaron. Ellos viven por el esfuerzo que hicieron las otras generaciones. Yo me pondría de acuerdo con ellos. ¿Estás protestando por alguna injusticia? Sí. ¿Quieres que cambie? Sí. Ya partamos por ti, pues, a ver cuánto valen tus zapatillas. 70 lucas, véndela y dale la mitad a aquel que es pobre, a aquel que tú creís que tiene problemas. Se parte de la solución, pues. Pero hoy día tenemos gente sin compromiso, gente que todo se le da, gente que no construye, que no tiene un compromiso con el futuro ni con el presente. A la primera confrontación abandonan, se casan, el primer problema se divorcian. Van a un trabajo, tienen problemas con su jefe, dejan botado el trabajo. Van a la universidad y como no les da, renuncian y dicen que congelan. Necesitamos recuperar a esa generación. Y para recuperarla, mis queridos, no la vamos a hacer con luces de colores. Para ganar esa generación tenemos que hacerlo con oración y ayuno. Para ganar esa generación tenemos que ser osados, tenemos que ser coherentes. Que te vean que eres coherente, que te vean que eres comprometido, que te vean que te la juegas, que te vean que eres capaz de dar tu vida por la causa que crees que es el reino de Dios. Que no vean un doble discurso en ti. Es que necesito de la idea del capitalismo, del socialismo. ¿Ves que la idea del reino de Dios no alcanzan? Mis preciosos, necesitamos como nunca antes clamar porque el cisne negro se aparezca.
Señor, irrumpe sobre nuestra nación. Señor, derrama tu precioso espíritu sobre nuestra nación. Señor, que haya conversiones genuinas, que no tengamos que esperar 15 años para que alguien decida dejar de fumar y entregarse a Cristo. Que no tengamos que esperar 15 años para que te convenzas que es urgente abrir tu casa, predicar el evangelio, ponerte como parte de la solución. Estaba leyendo una estadística que dice que el 2% de los cristianos solamente ha ganado una persona para Cristo, más personas para Cristo, el 2%, y el resto no han ganado. O sea, a ver, dice que solo el 2% es como respuesta, porque el resto no ha ganado nunca en su vida a alguien para Cristo. Yo te pregunto, de todos los años que llevas en la iglesia, ¿a cuánto has ganado para Cristo? Muéstrame, 1, 2, cuéntalos por favor, que caminen. Cuéntalo. ¿Se da cuenta que si nosotros, mientras sigamos siendo esos que venimos al show del día domingo, perdón que lo diga así, la ciudad está siendo sitiada? ¿Y cómo nos comemos la próxima generación? Les estamos enseñando y se está legislando hoy día. Porque ¿sabes qué? Mira, alguien dijo lo siguiente: ese médico que aborta hoy día puede hacerlo porque un día su madre no concibió el absurdo pensamiento y el terrible pensamiento de abortarlo a él. No sé si me explico. O sea, ese desfachatado está prestándose para ese servicio única y exclusivamente gracias a que un día su madre no pensó como él piensa. Hoy en día entonces la gente, los padres están comiendo su próxima generación. No forjamos una sociedad mejor diciéndole a los jóvenes que si ella queda embarazada no hay problema, simplemente métase una solución salina y mate la vida que está dentro. No vamos a generar una generación mejor, no vamos a construir una sociedad mejor diciendo a la gente o permitiendo y guardando silencio de que establezcan cualquier diseño de familia en la tierra. La nación que se olvida de los principios de Dios no se puede quejar si después Dios se olvida de la nación. Por esa razón nosotros tenemos que establecer el reino de Dios, porque no hay ninguna otra solución. Somos los embajadores del Señor. Somos los misioneros, los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y los maestros del Señor para predicar la palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Somos llamados a ser discípulos de nuestros hijos. No podemos dejar a nuestros hijos en manos del sistema. Necesitamos divulgar las verdades del reino de Dios por todos los medios que podamos. Necesitamos edificar la nueva creación. Dios ideó el matrimonio porque quería una descendencia para Él. Te lo repito, Dios ideó el matrimonio porque quería una descendencia para Él. El reino nos habla de un nuevo orden. El reino ya habló antes de un nuevo orden. Así que las soluciones: vive las expectativas de la fe. No hables desesperanza. Las expectativas de la fe no es vivir en ilusiones, es levantarse cada día sabiendo que hoy es mi gran día y vamos a decir: este es el día que hizo el Señor, yo me voy a gozar y yo me voy a alegrar en el Señor, porque Él es la respuesta para toda alma perdida. Él es la respuesta para una ciudad. Los hijos que Dios levanta en esta casa son aquellos que van a restaurar las ciudades asoladas. Bendito sea su nombre. Tu historia cambiará. La historia de todos nosotros va a cambiar para bien. Si tomamos la palabra, vamos a cambiar para siempre algunos designios del enemigo, porque el diseño divino te hará aparecer tu cisne negro.
La oración de la iglesia hará que aparezca el cisne negro. La acción de la iglesia. Tienen que haber muchos cambios. Ya el país cambió. El escenario cambió. Ya no es vuelta atrás. Somos nosotros los que tenemos que salir de acá pensando, todo cambió. Yo también voy a cambiar. O sea, ya no más esa cosa light de que si aparecen 2 a la célula. O sea, ¿eres o no eres? Hoy día voy a orar, porque en este mes nosotros vamos a abrir otras casas. Y voy a orar por todos los líderes de célula. Voy a orar por todos los que tienen células y van a enviar gente. Vamos a orar porque los vamos a enviar en el poder del Espíritu Santo. Yo le he dicho, Señor, yo creo lo mejor. Y lo mejor es que la mejor gente no está fuera de la iglesia del Señor. La mejor gente son los celestiales, los nacidos de nuevo, los ungidos con el Espíritu Santo, aquellos que son la nueva creación, aquellos que son la amada del Señor. Con ellos, dice la Biblia, que Dios está. A ellos Dios respalda. Somos la respuesta de Dios para este Arica precioso. Así que pídele el aparecimiento de lo inusual, de lo que no, de repente, del momento, de la irrupción de Dios, y que empiecen a haber cosas en tu economía, cambios en tus hijos, cambios en tu trabajo, cambios donde quiera que estés. La diferencia va a estar en que tú no estás caminando a nivel intelectual nomás, vas a estar moviéndote en lo sobrenatural. Dios te va a respaldar. Empieza a activar tu fe. Te está faltando el gas, ora por el galón. Señor, que alcances a que se termine el mes. Si estás queriendo un ascenso, entonces ora, Padre, yo oro por un aumento. Pero ¿sabes qué? A ver, que al que tiene más no le sobre, sino que comparta con aquel que tiene menos. Que nosotros nos caractericemos por ser una iglesia santa, consagrada a los designios de Dios, una iglesia que abraza a Dios, pero que también abraza a su casa, abraza la unidad, abraza el diseño de Dios. Preciosos, coman esto, como nunca antes, coman palabra. Preciosos, como nunca antes, arrodillémonos y pidámosles a Dios el cisne negro, pero el cisne que viene del cielo, ese aparecimiento que aparezca después en los diarios del mundo. Algo increíble está sucediendo en Chile, es inexplicable. No tenemos explicación. Por millones se están volviendo a Dios. Por millones se están convirtiendo a Jesucristo. Los empresarios están prosperando, pero la gente también está prosperando. La educación tuvo un vuelco. Nuevos componentes en el gobierno con valores y principios perdurables. Las comunicaciones, salieron los corruptos, salieron los sinvergüenzas, estos que se prestan para hablar. Vienen los periodistas ungidos por el Espíritu Santo, que son expertos, que son gente que va a anunciar todo lo justo, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piense. Por eso no crea todo lo que dicen las redes sociales. Discrimine, predique el evangelio a través de las redes sociales. Inténtalo con Cristo. Jesucristo salva, el reino de Dios es la respuesta. Ven a Jesucristo, Él te ama, etcétera. Hay tanto por hacer correr. Si nos pusiéramos de acuerdo todos los que vemos, tenemos mejor convocación que aquellos otros que se juntan pero no saben porque no tienen vocero.
pero nosotros tenemos un vocero que vino hace 2000 años atrás. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él murió, pero Él resucitó. Él venció la muerte. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos dice: vayan, que yo voy a estar con ustedes. Denle el mejor aplauso al Señor.